Ciudadanos y ciudadanas, explicaré un tema de mucho interés para todos y todas los ecuatorianos. Ecuador, desde el 2021, las autoridades deben hacer más recortes y conseguir financiamiento, según el Fondo Monetario Internacional. La deuda llegará al 70% del Producto Interno Bruto en el año 2023. El impacto de la crisis en la economía ecuatoriana, que se encontraba debilitada, tomará años en revertirse. El próximo gobierno deberá lidiar con una alta probabilidad de que los precios del petróleo continúen bajos y, en consecuencia, que sus ingresos permanezcan reducidos. Ese panorama obligará al siguiente mandatario a tomar dos caminos complicados: adquirir más deuda, un aproximado de 10.563 millones de dólares en el año 2021, para financiar la falta de recursos y realizar un ajuste más agresivo e incluso mayor al planificado por el régimen del presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno. Ese es el escenario que esboza el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre nuestro país, Ecuador, que se publicó la semana pasada tras la aprobación y desembolso de crédito de emergencia por 643 millones de dólares. Además, el documento oficializa la cancelación de programas que suscribió el gobierno con el organismo en el mes de marzo del año pasado, 2019. Las autoridades han mencionado que están negociando un nuevo acuerdo que se ajuste a la realidad económica actual. El fondo señala que, si bien se espera que la recuperación de la crisis de COVID-19 sea relativamente fuerte, los precios más bajos del petróleo frenarán el crecimiento del Producto Interno Bruto. El próximo año 2021, el organismo estima que el Producto Interno Bruto de Ecuador se recuperará a niveles de el año pasado, 2019. Es decir, antes de que sufra los efectos de la crisis de la pandemia a principios de 2023. Las pérdidas económicas tras más de 70 días de confinamiento asciende a 15.863 millones de dólares, debido a la paralización del 70% del sector productivo en el país. Solo en este año 2020,
las necesidades de financiamientos brutas de Ecuador ascienden a 13.700 millones de dólares y en los próximos años seguirán siendo altas, se mantendrán entre los 8.000 millones y 10.000 millones. Como consecuencia, se espera que la deuda pública ecuatoriana alcance su punto máximo en el año 2023, cuando roce el 70% del Producto Interno Bruto y luego disminuya al 67,7% en el 2025. Si bien las autoridades se centran en abordar la urgente emergencia de salud y las consecuencias de la pandemia y una fuerte disminución de los ingresos petroleros en el 2020, el Fondo Monetario Internacional sostiene que están comprometidas con un ajuste en el 2021. Asegura la sostenibilidad de la deuda pública con miras al futuro, es decir, que Ecuador tenga los recursos suficientes para compromisos. Requerirá continuos esfuerzos fiscales a medianos plazos, dice el organismo del Fondo Monetario Internacional. En ese complejo contexto, ¿qué acciones deberá tomar el próximo gobierno? Más allá de 2020, el Fondo Monetario Internacional será necesario diseñar e implementar una ambiciosa racionalización de gasto y una reforma tributaria favorable al crecimiento para apoyar el ajuste fiscal tan necesario y sostenido. ¿Qué tan grande debe ser el ajuste? Dado el gigantesco tamaño del shock actual y los desafíos a largo plazo enfrenta Ecuador, el tamaño del ajuste fiscal consiste con la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Tendrá que ser grande, asegura el Fondo Monetario Internacional. El personal del Fondo Monetario Internacional estima una consolidación fiscal de aproximadamente de 6,2 puntos porcentuales del PIB durante el periodo 2019 al 2025. En el acuerdo que suscribió Ecuador, el gobierno se había comprometido a realizar un ajuste equivalente a 4,8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. El presidente constitucional, licenciado Lenín Moreno, ha buscado ajustar gastos en los últimos 2 años y en algunos casos ha debido retroceder, como la eliminación de los subsidios a los combustibles en el mes de octubre del 2019. En medio de la crisis, el mandatario anunció nuevas medidas de ajuste que implicará un recorte de 4.000 millones de gastos públicos, 980 millones
se reducirán de la masa salarial 400 millones de dólares de bienes y servicios, 1.300 millones de dólares de inversión y 1.300 millones de dólares de ahorro por reestructuración de deuda externa, donde se puede realizar nuevos ajustes. El personal de la multilateral cree que hay más margen para revisar y racionalizar el gasto de capital no prioritario, que sigue siendo alto en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional asegura que las autoridades ecuatorianas se comprometen a emprender la consolidación fiscal necesaria para que la deuda pública llegue a niveles del 45% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2030. De mi punto de vista, Ecuador debe seguir ordenando sus cuentas públicas y ese será un proceso que deberá continuar el siguiente mandatario. La calidad del gasto público aún no es buena y el gobierno no debe enfocarse únicamente en las necesidades esenciales de la población. Otro de los factores decisivos para Ecuador es la renegociación de la deuda que el gobierno iniciará en esta semana con los tenedores de bonos para que Ecuador logre sus objetivos, señala el Fondo Monetario Internacional. También requerirá la participación de todos los acreedores. El organismo sostiene que también ha aportado sobre los requisitos para la sostenibilidad de la deuda, para que los asesores financieros de Ecuador y las autoridades elaboren un plan y una estrategia para informar sobre las discusiones con los tenedores de bonos. Si no se logra un acuerdo consistente con la sostenibilidad de la deuda con los tenedores de bonos a medianos de agosto, dice el FMI o Fondo Monetario Internacional, y se presenta la falta de una contribución suficiente por parte de los acreedores bilaterales, habría un alivio insuficiente a corto y a mediano plazo, manteniendo al país en condiciones muy vulnerables durante un largo periodo de tiempo, incluso durante el próximo periodo de elecciones presidenciales. De antemano le agradezco, amigos y amigos, por haberme escuchado. Y como siempre les digo, unidos somos más. El diálogo y el trabajo hacemos Ecuador.